Mi nombre es Ángela Gómez. Sigo con ustedes en la noche de este viernes con las noticias de contexto global. Vamos a los titulares. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó una nueva amenaza de aranceles del 50% a las importaciones de la Unión Europea a partir del 1 de junio. Además, amenazó con gravar con 25% los iPhones que Apple fabrique fuera de Estados Unidos. En Venezuela fue arrestado el exgobernador opositor de Zulia, Juan Pablo Guanipa, acusado de terrorismo antes de las elecciones de este 25 de mayo. Esto mientras el gobierno de Nicolás Maduro cerró las fronteras denunciando amenazas extranjeras contra los comicios, que son rechazados por una parte de la oposición. Tenemos análisis. Y el secretario general de la ONU advirtió que solo una pequeña cantidad de ayuda estaba entrando a la Franja de Gaza después que Israel dijo que terminaría el bloqueo humanitario. Además, indicó que actualmente el pueblo palestino padece la fase más cruel del conflicto. Comenzamos. La Comisión Europea instó a Estados Unidos a impulsar el respeto y no las amenazas en las negociaciones comerciales después de que el presidente Donald Trump anunciara hoy un arancel del 50% sobre los productos del bloque a partir del 1 de junio. Maroš Šefčovič, jefe de comercio, insistió en el compromiso de la Unión Europea de lograr un acuerdo beneficioso para las partes. Los principales índices bursátiles se desplomaron. El dólar cayó frente a las principales divisas y el euro frenó sus ganancias tras este anuncio. Bueno, se mueven muy lentamente. Le he estado diciendo a todo el mundo que nos han tratado muy mal a lo largo de los años. Se formó con el fin de dañar a Estados Unidos, con el fin de aprovecharse de los Estados Unidos y lo han conseguido. Tenemos un gran déficit con ellos. Venden millones y millones de coches, como saben, Mercedes, BMW, Volkswagen y muchos otros. Y se nos restringió la venta de coches en la Unión Europea, lo que no es agradable. Y acabo de decir que es hora de que juguemos el juego de la manera en que sé jugarlo. And I just said it's time that we play the game the way I know how to play the game, you know. Pero además Donald Trump le complicó los pasos a Apple al anunciar también este viernes que podría imponer aranceles del 25% a todos los teléfonos inteligentes no producidos en Estados Unidos. La noticia hizo desplomar las acciones del gigante tecnológico y algunos analistas apuntan a que Apple debe sentarse a negociar. Natalia Plazas nos cuenta más. Trump lanzó un ultimátum a Apple. Dijo que podría imponer aranceles del 25% a cualquier iPhone fabricado fuera de Estados Unidos. Esto luego de haber dado exenciones a los teléfonos inteligentes, ya que Apple decidiera trasladar su producción a India en vez de llevarla a Estados Unidos, como exige el republicano. Para algunos analistas, la compañía debería negociar tiempo para volver a Estados Unidos. Si consiguen que la administración consiga lo que quiere, no tendrán esos aranceles del 25%. Así, podrán seguir fabricando teléfonos en India y enviarlos a Estados Unidos sin aranceles adicionales hasta que puedan aumentar la producción en Estados Unidos de forma competitiva. Así que, en realidad, depende de ellos. Otros apuntan a las consecuencias que traerá a la economía del país si finalmente Trump aplica los impuestos de aduana y Apple, como otras empresas, eleva el precio de sus productos. Hemos escuchado de Nike sobre el aumento de precio de algunos de sus productos y también de Walmart. Todo esto podría impulsar el precio de los bienes en Estados Unidos, lo que está causando más problemas a los responsables de la política monetaria de la Reserva Federal. Mientras tanto, las acciones de Apple siguen cayendo. Aparte del revés que propinó Trump, el gigante nacido en Silicon Valley, pero con una producción globalizada hace décadas, sufrió 2 golpes más esta semana. Uno, porque Google ha seguido impulsando al sistema operativo Android en su plataforma por encima del iOS de Apple. Y otro, cuando el exdiseñador del iPhone, Johnny Ive, prefirió firmar con OpenAI antes de volver a casa. Vamos a América Latina. En Venezuela, el oficialismo anunció el arresto del conocido opositor Juan Pablo Guanipa, exgobernador de Zulia, acusándolo de terrorismo, mientras el político denuncia que fue secuestrado. Una detención que se produce 2 días antes de las elecciones legislativas y regionales en el país. Vamos a analizar este tema y para ello conectamos con Natasha Rojas Silva, directora adjunta de Amnistía Internacional Venezuela. Natasha, además, es politóloga e internacionalista y consultora y profesora en Derechos Humanos y Migración. Gracias a ti por acompañarnos. Muchísimas gracias a ustedes.
Pues comienzo preguntándote cómo justifica el gobierno esta detención. ¿Hace parte de un accionar sistemático antes de sus procesos electorales? Sí, bueno, algo que precisamente anunciábamos desde hace unas semanas es que todo el año 2024 estuvo marcado por un aumento muy exponencial de todo lo que tuvo que ver con detenciones arbitrarias, muchos casos de ellos desapariciones forzosas, y eso se suma a un altísimo nivel de impunidad en este tipo de detenciones. Y vemos precisamente que siempre viene conectado, en la mayoría de los casos va a venir conectado con estos procesos electorales, como lo que fue el año pasado después de las elecciones del 28 de julio. Bueno, además, el gobierno venezolano ha hablado de unas 70 personas que fueron arrestadas en estos últimos días, todas señaladas de querer causar un supuesto caos en las elecciones parlamentarias y regionales de este domingo. Te pregunto ahora qué es lo que se sabe de estas detenciones y qué pruebas ha expuesto el gobierno o la rama judicial. Bueno, de pruebas realmente no se han presentado hasta el momento. Muchas de estas personas incluso han sido víctimas de desapariciones forzadas de corto plazo, como se conocen, porque son personas que sabemos que desaparecen, y como sucedió ya hace algunas semanas con alguno de los miembros de Provea, y no se conoce con claridad, más allá de muchas cosas que a veces se publica por el mismo Ministerio Público por sus redes sociales. Y como tú bien acabas de decir, esos anuncios que se hacen hace unos días habían dicho que detuvieron 38 personas que estaban implicadas en estos actos, pero no hay mayor información sobre ello. Lo mismo ha ocurrido con todos los casos que se han presentado al día de hoy. Pues bien, y ahora hablemos de lo que podemos esperar para este domingo. ¿Estará el pueblo representado, aunque una importante facción opositora no participará? Y esto entendiendo que la oposición venezolana ha estado dividida ya por muchos años. Sí, bueno, digamos, desde el trabajo de lo que llevamos, precisamente nos enfocamos en todo lo que tiene que ver con las elecciones y en el proceso electoral, lo que tiene que ver con los derechos humanos y todo lo que está pasando. Es indiscutible que la gente en este contexto tiene muchísimo temor, y sobre todo por lo que ha pasado el día de hoy y por lo que se ha anunciado. Algo que se ha dicho por algunas organizaciones es que se prevé una muy baja participación, y tiene que ver también con el mismo contexto que viene después del 28 de julio. Sabemos que muchas de las personas que son detenidas, y eso es importante que la gente lo tenga presente, no son personas que participan directamente de oficio en la vida política, son personas que visibilizan cuestiones y violaciones de derechos humanos, que comunican parte de lo que está pasando en Venezuela, personas defensoras de derechos humanos, activistas, sindicalistas. Es decir, toda esta represión no viene solamente quienes deciden participar en política, sino la ciudadanía en general. Entonces lo que vemos es un escenario de muchísima incertidumbre y muchísimo temor en la población. Bueno, pero el debate ha estado en los últimos años y claro que en las últimas elecciones alrededor de si se dan comicios libres en Venezuela. ¿Cuál es tu opinión en este caso después de que se llamaron estas elecciones, digamos, con un poco tiempo de preparación? Además, a sabiendas de que hay opositores que no pueden participar porque no está permitido para ellos estar, digamos, alejados del proceso político por órdenes del gobierno y de la rama judicial, pero también porque la rama de María Corina Machado, por ejemplo, decide no participar a raíz de las presidenciales. Sí, aquí en el contexto venezolano hay varios elementos que dejan ver y dejan de presente que, más allá digamos, de visiones que se puedan tener de manera objetiva, aquí nos están hablando de elecciones competitivas. Y es que en Venezuela está en el último puesto en mediciones sobre Estado de Derecho, y eso está relacionado con que no existe una separación en los poderes públicos, como bien tú acabas de mencionar específicamente, todo lo que tiene que ver con el Poder Judicial. No hay una clara separación con el Poder Ejecutivo, no hay garantías dentro de los procesos electorales. Lo que se hace es detener y perseguir a quienes deciden participar en política, incluso, como mencionaba, incluso quienes hacen parte de todo el sistema de información también, y una altísima represión en la ciudadanía, no solamente vista como esta represión tradicional de persecución y detención y desapariciones, sino también de las mismas condiciones de vida. Todo eso nos lleva a determinar claramente que aquí no hay unas elecciones competitivas, unas elecciones libres en un Estado de Derecho. Pues Natasha, un agradecimiento para ti. France 24 realizará el cubrimiento de estas elecciones este domingo. Mientras tanto, vamos a ir con más noticias.
Y es que la guerra continúa en la Franja de Gaza, donde hoy fueron asesinados al menos 66 palestinos. Uno de los ataques cayó sobre un edificio de Jabalia lleno de refugiados y bajo los escombros terminó la vida de al menos 9 personas, incluidos un niño y un bebé, que se suman a los más de 53.000 muertos por la ofensiva israelí. También se habla del sometimiento a la hambruna en el enclave, pese a que el gobierno de Benjamín Netanyahu permitió por primera vez en más de 2 meses el ingreso de camiones humanitarios. La ONU critica que los suministros apenas serían como entregar una cucharadita, representada en 97 camiones, cuando se necesitan 500 o 600 diarios para la supervivencia de los civiles atrapados. La población palestina de Gaza está soportando lo que puede ser la fase más cruel de este conflicto. Durante casi 80 días, Israel bloqueó la entrada de ayuda internacional vital. Según la principal evaluación mundial del hambre, toda la población de Gaza se enfrenta al riesgo de hambruna. Las familias están hambrientas y se les niega lo más básico. Todo ello con el mundo observando en tiempo real. Más noticias. Kiev ha sido atacada nuevamente con una combinación de drones y misiles rusos que han causado incendios y heridas a al menos 2 personas. Más temprano, Rusia y Ucrania iniciaban los intercambios de hasta 1.000 prisioneros que acordaron en las conversaciones en Estambul la semana pasada. En esta ocasión, 390 cautivos, de los cuales 120 eran civiles, fueron entregados por cada bando. Se espera que estas acciones continúen en los próximos días, mientras el Kremlin ha prometido entregar un borrador de acuerdo de paz a Kiev. Ramiro Cuellar Verena nos amplía. Intercambio de prisioneros entre Rusia y Ucrania. 390 cautivos fueron entregados por cada bando en el marco de la primera liberación de los 1.000 que acordaron entregar en el único paso concreto hacia la paz tras las conversaciones celebradas en Estambul. De los 390, 120 eran civiles y 270 eran combatientes. Los ucranianos fueron recibidos por sus familias y rodeados de banderas. Estamos en Ucrania, nuestra querida tierra. Gloria a Ucrania. Ucrania es mi querida tierra. Ucrania, eres mi amada. Ucrania, te amo. Ucrania, я люблю тебя. Мам, привет! Мам, привет! Мам, меня обменяли, мам! Мам, я дома, все, меня обменяли, мам! Muchos de los liberados ucranianos estuvieron cautivos por 2 años. En tanto, los rusos fueron prisioneros durante meses, gran parte de ellos producto de la incursión ucraniana en Kursk. Ahora fueron llevados a Belarus para recibir tratamiento médico. El intercambio tuvo lugar hoy y estoy muy feliz de estar de vuelta en casa. Me embarga una sensación agradable y cálida de volver a ver a mi familia, mis parientes, mis hijos y mis seres queridos. Todo estará bien. Gloria a Rusia. Se espera que los intercambios continúen en los próximos días. Por ahora, este es el más grande desde el comienzo de la guerra. Mientras, las negociaciones para una paz duradera están estancadas. Moscú asegura que tendrá listo un borrador con las condiciones una vez finalice la entrega de cautivos. Pues hasta aquí este bloque informativo, pero ya viene Martín Bustamante con Aquí América. Quédense con nosotros.